agradecer la invitación y poder estar acá hoy con ustedes. Y más que nada al lado de los que fueron profesores míos, como el doctor Marcelo de Greco y el doctor Luis Mastro Giacomo, que bueno, fueron los que me iniciaron esto, ¿no? El tema que traigo hoy para hablar es básicamente anestesia regional guiada por ultrasonido abocada a lo que es miembro superior. Y los temas que vamos a tratar son, por un lado, algunos aspectos de lo que es la ecografía, ¿sí? Generalidades de ecografía. Son conceptos más bien simples, prácticos. No me voy a meter mucho, la idea es que podamos llegar a actualizarnos un poco en conceptos básicos y terminología para que me puedan seguir en todo lo que es lo que realmente nos compete hoy, que son los bloqueos útiles para miembro superior, y vamos a hablar sobre lo que es interescalénico, supraclavicular, infra y axilar, ¿sí? Vamos a describir las técnicas y les traigo también algunos conceptos de actualidad, como porque para ir empezando a avanzar un poco lo que es anestesia regional. Yo sé que muchos ya alguna experiencia tienen, entonces la idea es que también les sirva a esa gente que ya tiene alguna experiencia, bueno, irse con algunos conceptos nuevos en lo que corresponde a anestesia regional, ¿sí? Al final vamos a tener un espacio de preguntas. La idea es que si no hay algún concepto que no se entienda, me interrumpan, lo podemos discutir. Es algo activo, dinámico, esto va y vuelve, ¿estamos? Entonces los objetivos, es como dije antes, es poner algunos lineamientos básicos para lo que es anestesia regional guiada por ultrasonido. Puntualmente me interesa terminología para que nos entendamos. Vamos a exponer las técnicas como son y los conceptos básicos abocados a eso, y una actualización de algunos conceptos que se manejan hoy en día en lo que es anestesia regional guiada por ultrasonido. Para empezar con lo que es generalidades de ecografía, me interesa que aprendamos lo que es el tema de los ejes, ¿sí? Se define el eje a lo que es la orientación de la sonda respecto a la estructura que vamos a visualizar, ¿sí? Hay dos tipos de ejes: el eje corto, con su abreviación o siglas SAX, y el eje largo. El eje corto es el eje transversal, es decir, cuando nosotros tenemos la estructura que vamos a visualizar, en este caso un nervio, en su eje corto, en su sección transversal, es decir, perpendicular a la sonda, estamos en presencia de lo que, como decía antes, es el eje corto. El eje largo es la alineación de la sonda a lo largo del eje longitudinal del nervio o del vaso que vayamos a punzar. ¿Estamos? Primer concepto. Segundo concepto que se complementa con el anterior, el tema de los abordajes. Hay dos abordajes también, cada uno con sus pros y sus contras. Tenemos el abordaje fuera de plano y el abordaje en plano. ¿Qué determina un abordaje u otro? Básicamente la orientación que se establece entre la sonda de ecografía y la aguja. ¿Estamos? El fuera de plano, la aguja entra perpendicular a la sonda, como se ve en la imagen, ¿sí? La sonda y la aguja que entra en forma perpendicular. ¿Cuál es la ventaja? Es de simple ejecución, es lo que habitualmente, con lo que nos iniciamos. Los principiantes largamos habitualmente con eso. Y se usa mucho, más que nada para accesos vasculares, porque los accesos vasculares son estructuras, los vasos suelen ser estructuras que están más bien superficial, y por ende este abordaje se beneficia mucho porque no hace falta, no tiene buena visualización de la punta de la aguja, entonces no sirve para estructuras que son muy profundas. ¿Se entiende el concepto? Entonces, este abordaje fuera de plano es más que nada para estructuras superficiales y se usa más que nada para accesos vasculares. Un poquito más en detalle las imágenes es, como dijimos antes, la sonda y la entrada en forma perpendicular de la aguja. Y para que tengamos una buena visualización de lo que vamos a punzar y orientarnos en la forma en que vamos a punzar, es importante que haya una buena alineación entre lo que es aguja, sonda y la estructura que estamos viendo. Es importante que la estructura que estamos viendo esté colocada al medio de la pantalla. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos la estructura que vamos a punzar al medio de la pantalla, nosotros sabemos que si punzamos al medio de la sonda, inevitablemente la aguja va a entrar en contacto con la estructura que vamos a punzar. ¿Se entiende? Muchas veces las sondas vienen también con estos pequeños detalles en la cabezal para orientarnos a nosotros a ver cuál es la zona media del transductor. Entonces, si nosotros colocamos la zona media del transductor con la estructura que vamos a bloquear al medio y punzamos al medio, inevitablemente vamos a entrar en contacto con la estructura que queremos punzar, sea un vaso o un nervio. ¿Ok? El video básicamente abocaba a esta cuestión de que la punta de la aguja no
es una muy buena técnica el abordaje fuera de plano para observar la punta de la aguja. ¿Por qué? Porque muchas veces la punta de la aguja, el haz de ultrasonido la corta y la corta a la altura del cuerpo de la aguja. Si tengo oportunidad les voy a hacer pasar el video y ya va a quedar más claro. Pero háganse la idea, quédense con la idea de que este bloqueo para accesos, sirve más que nada para accesos vasculares y no tanto para bloqueos regionales. ¿Sí? Ese es el concepto más clave de todo. El abordaje en plano es este que vemos aquí y tiene que ver con la orientación de la sonda en forma perpendicular a lo que es la aguja. Este es el que más usamos en anestesia regional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permite observar no solamente la punta de la aguja, sino todo el cuerpo de la aguja y el recorrido de la misma a lo largo del bloqueo. ¿Tá? Entonces, tiene como ventaja la buena visualización de la aguja, pero como desventaja es que la técnica es más compleja. La alineación que necesitamos para entre la sonda y la aguja es mucho mayor, es mucho más fino los movimientos que tenemos que hacer. Por eso muchas veces queda relegado. Una vez que hicimos la mano con la primera técnica, empezamos a utilizar esta otra técnica. Como les decía, la punta de la aguja se visualiza siempre. Y en esta imagen es importante lo que se señala, cómo punzamos y a qué altura. La sonda muchas veces de ultrasonidos, esta que está acá, tiene esta muesquita acá en medio, y que nos dice cuál es la zona media de la sonda, y que es por donde nosotros debemos punzar y mantener la alineación durante todo el momento de la aguja, para que la visualización de la aguja sea buena durante todo el recorrido y el trayecto y mientras hacemos el bloqueo en sí. ¿Está claro? Entonces, hablamos de ejes, hablamos de abordajes, y ahora vemos que los ejes y abordajes se combinan. ¿Sí? Se combinan para dar lugar a la forma en que nosotros vamos a planear nuestro abordaje o nuestra forma de punción, en definitiva. Entonces, podemos tener un eje corto, ¿sí? Porque la estructura que estamos visualizando está en su eje transversal, y un abordaje fuera de plano, y la aguja se ve puntiforme. ¿Sí? El abordaje en plano, porque la aguja se ve en su forma completa, y en un eje corto de la estructura que vamos a punzar, en este caso un nervio, el abordaje en plano y la estructura que vamos a visualizar en plano, en eje largo, perdón. ¿Sí? Entonces, de la combinación de los ejes y abordajes surgen las tres opciones. ¿Cuál vamos a usar? Y la que nosotros necesitamos más cómodo, la que le demos más seguridad al paciente y por ende la que tenga más efectividad en la técnica que nosotros vamos a utilizar. Cada bloqueo tiene su pro y su contra para elegir una u otra técnica. ¿Estamos? Entonces, para que vayamos a un modo más gráfico, el abordaje en plano y en eje largo es en este caso un vaso que está puesto en su eje largo y la aguja, en este caso es una guía metálica porque tiene que ver con axo vascular, en su eje largo. ¿Sí? Entonces es un abordaje en plano. El abordaje en plano y eje corto, las estructuras que cortamos, que en este caso es un plexo braquial a nivel escalénico, y la aguja que se ve en un abordaje en su totalidad, entonces es un abordaje en plano. Y finalmente tenemos el abordaje fuera de plano y en eje corto la aguja no se ve tanto, pero los vasos y los nervios en este caso están cortados en su eje corto. ¿Está claro? Para seguir con los que son términos importantes para hacer anestesia regional y más bien simples, siempre recalco esto cuando agarramos la sonda. La sonda tenemos que agarrarla primero con la mano no hábil, ¿está claro? Y naturalmente la tendemos a agarrar como un lápiz. Esa no es la novedad que les vengo a traer. La novedad que les traigo, o lo que siempre recalco, es no trabajar a mano alzada. ¿Por qué? Porque cuando recién nos estamos iniciando, lo típico es que nosotros lo agarramos, no tocamos al paciente y le trabajamos a mano alzada. ¿Y qué pasa? Nos tardamos el doble de tiempo en hacer un bloqueo. La mano se cansa el doble. Y si se cansa, empezamos a temblar. Empieza a temblar la mano, la aguja no se alinea y no podemos ver. Y ya después el bloqueo no nos sale, y nos frustramos. Entonces, todo un círculo vicioso que tenemos que tratar de evitar. ¿Y cómo se evita? No trabajando a mano alzada, buscando apoyo en el paciente. ¿Sí? La palma de la mano tiene que tratar de tocar el paciente. Y eso me fija la sonda y me permite a mí trabajar cómodo. ¿Sí? La mano no me tiembla, alineo la aguja y el ecógrafo se alinean mejor y puedo hacer mi bloqueo más rápido todavía. ¿Sí? Los puntos de apoyo pueden ser múltiples. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo esta imagen donde se ve que parecía que trabaja a mano alzada, pero tiene su punto de apoyo. ¿Estamos? Otra cosa que es importante trabajar es trabajar cómodo y una buena alineación entre el paciente o el operador, paciente y ecógrafo.
tiene que haber una línea, un visual recta. ¿Estamos? Nosotros punzamos de esta forma porque nos permite a nosotros, ya cuando tengamos cierto training, no estar mirando constantemente la zona de punción, sino trabajar directamente con la pantalla del ecógrafo e ir manipulando la sonda en función de lo que vemos en la pantalla del ecógrafo. Si la pantalla del ecógrafo la tenemos en otro lado, ¿qué ocurre? Estamos cabeceando, buscando lo que vemos en la pantalla del ecógrafo constantemente. ¿Y qué pasa? Perdemos el visual de la aguja, se nos mueve la sonda del ecógrafo, nos frustramos, tardamos el doble de tiempo en hacer el bloqueo y el bloqueo falla, ¿sí? Entonces, esos tips que parecen sonsos, lo que es la buena alineación, la ergonomía y trabajar con mano apoyada, con un punto de apoyo, es de vital importancia para tener éxito en los bloqueos y tardar el menor tiempo posible. La alineación de la sonda de la aguja en el bloqueo en plano es, como les dije, el gran desafío que tiene este abordaje, pero que es muy redituable cuando lo logramos. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que mi práctica me ha dado y que me ha permitido a mí definir este secreto que le digo yo para poder tener una buena visual de la aguja? Es la entrada en paralelo de la aguja respecto a la sonda. Mientras más paralelo entremos con la aguja a la sonda, mejor es la visualización, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que planear el abordaje tratando de que la aguja entre lo más paralelo a la sonda. ¿Qué implica? Que si el bloqueo es muy profundo, el sitio de punción posiblemente tiene que ser alejado de la sonda, porque de esa forma mi aguja va a entrar bien paralela y vamos a tener una buena visual. ¿Estamos? Otras formas de optimizar la visión de la aguja es con la hidrodisección, ¿sí? Que puede ser con dextrosal 5 o con aire, o con solución fisiológica también anda bien, pero siempre la describen con dextrosal 5. Y esta maniobra consiste básicamente en, cuando no encontramos la punta de la aguja, hacer un pequeño bolo de 1 mililitro de solución fisiológica o dextrosal 5 y se aparece la dispersión del anestésico de la dextrosa o de la solución y nos ubicamos donde está la punta, ¿sí? Se puede usar aire, el aire también sirve. El aire suele ser bastante hiperrefringente, o sea, no deja ver. Una vez que uno infiltró aire, se forma una burbuja y no se ve, no lo recomiendo. El aumentar el grosor de la aguja, lógicamente, mientras más grande la aguja, más fácil la alineación. Orientar el bisel y observar el desplazamiento de tejidos también son opciones que nos permiten, son signos indirectos que nos permiten a nosotros identificar dónde estamos con la aguja, básicamente. A ver si este video me acompaña. Este video para mí siempre es bastante revelador. Esto es para retomar un poquito la diapo que no pasó, ¿sí? No me quiero quedar con las ganas de pasarle el video que inicialmente no pasó. ¿Se acuerdan cuando hablamos del abordaje fuera de plano? Dijimos que tenía una desventaja crucial y que era muy difícil identificar la aguja, ¿sí? Que la aguja, la visión del ecógrafo respecto a la aguja era bastante mentirosa, porque no nos daba sensación de profundidad. Y es esto. ¿Por qué? Porque la imagen ecográfica nos puede estar mostrando esto. Entonces dice, listo, este es el vaso, la punta de la aguja está adentro, estamos todos contentos. ¿Por qué no me viene sangre? Porque tu punta de la aguja está acá, está abajo, es profundo. Lo que vos estás viendo es el shaft de la aguja, el cuerpo de la aguja que está adentro del vaso, pero la punta está acá, por eso no tenés retorno de sangre. O incluso cuando vos infiltrás en anestésico local, no aparece a la imagen ecográfica. ¿Está claro? Bueno, me parece importante que quede bien definido ese concepto. Entonces, esta fue la última diapo donde nos quedamos. Y esto es lo que yo les decía del abordaje en plano. ¿Por qué es importante entrar en forma paralela? Esto es lo que les decía. Mientras más paralelo nosotros entramos, las ondas de ultrasonido en mayor cantidad se reflejan contra la sonda y mejor es la visualización. Mientras más angulado entramos, las ondas se reflejan hacia otro lado. Entonces pierde de definición la imagen de ultrasonido. ¿Se entiende? Entonces es importante entrar lo más paralelo posible para que el rebote del ultrasonido sea mayor y por eso tengamos una mejor visualización de la aguja. Hoy no me acompaña la computadora. Bueno, muchas veces me han preguntado cómo preparar la sonda, técnica aséptica, técnica estéril. La técnica es una técnica aséptica. La forma en que yo la preparo es la misma forma que salió descrita en esta revista en el 2015.
es con un Tegaderm. Primero ponemos una pequeña cantidad de gel, que no es estéril, colocamos el Tegaderm y ya estamos listos para construir. De esta forma lo que logramos es impermeabilizar la sonda frente a lo que es sangre, sudor o cualquier líquido biológico que la contamine. ¿Por qué? Si la contaminara, tendríamos que esterilizar la sonda y no se puede esterilizar la sonda, entonces hay que aislarla. Y la mejor forma de aislarla es con alguna método de barrera. Yo utilizo un Tegaderm, pero se puede usar una bolsa con dos banditas elásticas que también van bien. ¿No hay problema de que te arruina Yo no lo he visto. Porque tiene pegamento, por ahí te dicen el film que uno utiliza para el microondas. Sí. Dice, no, porque ese tiene pegamento y dice que a poco te va... No. Es práctico, esto es práctico. Mira, yo he estado en el italiano y bueno, yo llevo 2 años con el de Corfo que tenemos, y no me ha pasado absolutamente nada. Sí me ha pasado que lo terminan de usar y queda el film puesto con el gel adentro y lo que es el cabezal es goma, gel, y el Tegaderm puesto por horas. Si uno lo saca, ¿qué va a hacer? En algún momento se va a pudrir. Entonces hay que limpiarlo, hay que molestarse en sacar el Tegaderm, dejarlo limpio, que no quede sangre, no pasarle alcohol porque se seca la goma. Entonces son cuidados mínimos. Me parece que no me ha pasado nada respecto a lo que es que la goma del Tegaderm se pase a la sonda y me la contamine o quede fea. Nada, nunca. ¿Has probado con preservativos glucográficos? No. No, la verdad que me parece que es una muy buena opción porque son estériles y sirve. Se me ocurre, pensando ahora, látex y paciente con alergia a látex, de repente como para tenerlo presente por si tienes antecedentes, pero me parece que es una muy buena opción. Sin embargo, nunca la probé. Sé que se usa. Bueno, y ya abocándonos un poquito más a lo que es a bloqueo del miembro superior, que es el tema... Pero ponerla del campo directamente y barrer con el productor sin nada con clorexidina. Clorexidina jabonosa, decía vos. Es que tenés que aislar la sonda. O sea, sangre, sonda, ya estás mal. Inclusive el aerosol tiene alcohol. Claro, y si usás el aerosol, que son los que yo sé que tenemos, el alcohol también en algún momento te seca la goma y ya después la sonda no te resbala, entonces no es lo mismo. Este artículo es bastante interesante porque en realidad es un análisis que hacen sobre cientos de miles de casos y lo que llegan a que dice, en ningún momento tuvimos ninguna complicación. Son un trabajo que se hizo retrospectivo de, no sé, 10 años de bloqueo usando esta técnica. Y la describen porque dice, pasamos 10 años, tenemos 11.000 casos y ninguno se complicó. Y bueno, esa es la mejor evidencia que pueden presentar los que escribieron este artículo. Y bueno, hacen toda una justificación bastante elocuente de por qué utilizar esto, ¿sí? Cuando tengan tiempo, si lo quieren, lo leen. Vamos a bloquearnos, entonces, ese fue el repaso de generalidades de ecografía. Entiendo que hay algunos que tienen más conocimiento, otros que tienen menos, entonces pretendía que con esto niveláramos un poco. Pasamos a lo que es miembro superior, que es lo que nos compete hoy. Interescalénico. ¿Para qué sirve? Todos sabemos. Intervenciones de hombro hasta antebrazo, no es tan útil para cirugía de mano, el tronco inferior queda descubierto, ¿sí? La aguja que utilizamos es de 50 milímetros, los volúmenes que vamos a utilizar son de 20 a 30 milímetros, mililitros, yo diría más hacia 20. Todos los trabajos que hablan sobre minimizar el impacto sobre el nervio frénico y la parálisis diafragmático, se produce generalmente sí, pero todos hablan que mientras menos volúmenes uses, menos chances hay. La incidencia es de alrededor del 30%. Mientras más te vaya más cerca de 30 mililitros, más cerca del 100% vas a estar. El abordaje que se sugiere siempre es un abordaje en plano, es decir, la aguja en forma perpendicular a la sonda, y en abordaje que va de lateral a medial, ¿sí? Con la sonda colocada perpendicular al plexo braquial, es decir, en eje corto. La posición es un paciente en decúbito prono, hombro hacia abajo, brazo aducido y la mano que descansa sobre el abdomen. El sitio objetivo, el sitio donde vamos a punzar y dejar anestésico local es entre C5 y C6. Esto está muy escrito, ahora vamos a tratar de pasar a un video y a imágenes como para que cerremos el concepto. Entonces, dijimos,
Eje corto, ¿sí? Las estructuras están en su eje más corto. El abordaje es en plano, ¿sí? La aguja entra perpendicular a la sonda, de lateral hacia medial, ¿ok? Y el sitio de punción es entre C5 y C6. El video, son videos que están editados, los pueden bajar de YouTube sin ningún problema. Es Chan de la New York Regional Anesthesia. Es importante ver cómo posiciona al paciente, por eso esta parte. Él corre la almohada, levanta la cabeza y porque de esa forma tiene espacio para manipular la aguja, ¿sí? Es la sonda lineal, ¿sí? De alta resolución. La profundidad es baja, 2,7 centímetros, ¿sí? Y acá se ve cómo posiciona y lo que se ve, ¿sí? Lo que se marca en rojo es la arteria subclavia, porque lo que va a hacer ahora él es identificar pleura, va a identificar la primera costilla. Esto es abordaje supraclavicular. Entonces, pero una vez que identifica lo que son los troncos nerviosos, recién ahí lo que hace él es hacer un escaneo hacia proximal. Es la técnica de Van der Vet, que lo describe de esa forma, que es más fácil identificar las estructuras nerviosas a esta altura, y entonces una vez que las identifica lo que hace es una progresión hacia proximal. Y conforme hace el barrido hacia proximal, los nervios empiezan a meterse en el surco interescalénico, ¿ok? Y ahí aparece el escaleno medio y el escaleno anterior y el abordaje a nivel interescalénico, ¿sí? Cuando se pierdan, cuando no encuentren los nervios a la altura del interescalénico, que a veces ocurre, hagan esa progresión. Esto es la carótida, yugular. Ahí aparece el esternocleido, que fíjense dónde termina. Siempre el esternocleido termina a la altura del surco interescalénico. Esa es otra referencia. En donde termina el esternocleido es donde está el surco. Entonces, escaleno anterior, escaleno medio y al medio está el plexo. El abordaje, como dijimos, fíjense cómo corre la almohada para tener manipulación, una mejor manipulación, y ahora empieza a llegar la aguja. Identificamos C5, C6, y vamos a ver cómo empieza, este es el escaleno medio, y la llegada de la aguja, que es esta que está aquí. Empieza la infiltración, se va por debajo de C6, fíjense que no se mete entre medio de los dos troncos nerviosos, ¿sí? Porque eso ya sería una punción intraneural. Entonces, atraviesa la fascia del escaleno medio, se mete en el surco interescalénico y empieza la infiltración del anestésico local. La infiltración del anestésico local solito se mete entre lo que es entre el escaleno anterior y el plexo braquial y lo empieza a disecar. ¿Estamos? Entonces, abordaje en plano, de lateral a medial y en eje corto los nervios como visualizamos. ¿Está claro? Interescalénico. Se ven bien hipoecoico. Mientras más cerca de la médula te pongas, más parecidos son los nervios, más grasa tienen, más hipoecoicos son. La grasa es hipoecoica, el tejido conectivo es hiperecoico. Entonces, mientras más cerca estemos trabajando el neuroeje, más parecidos son los nervios, más grasa tienen, más hipoecoicos, más oscuros son. Si nos vamos hacia afuera, más conectivo tiene, más hiperecoico se pone, más clarito se pone. No, yo generalmente las tengo horizontal, no, la verdad es que no tengo una cama que le puede quebrar. Sí hago los bloqueos generalmente en quirófano, no tenemos sala de preinducción, entonces los bloqueos generalmente los hago en quirófano. Eventualmente podés inclinar la camilla si vos te sentís más cómodo en esa posición, pero la realidad es que se puede trabajar tranquilamente con la cama en horizontal 100%. ¿Qué tips les doy para este tipo de bloqueo? Básicamente, siempre traten de sentir el plop, que lo que es atravesar la fascia del escaleno medio, ¿sí? Que es dependencia de la fascia cervical profunda. Uno cuando atraviesa el escaleno medio y va llegando hacia el círculo interescalénico, en el momento que atraviesa, siente el plop, ya está metido adentro del surco interescalénico y ya estamos en posición de empezar a hacer la inyección de anestésico local. ¿Estamos? Tengan en cuenta que es un ingreso que es más posterior a la descripción original. En la descripción original uno se colocaba directamente sobre el surco. Ahora uno lo que hace es atravesar el escaleno medio y cae en el surco. Entonces es una técnica que se correlaciona más con la técnica de Pipa. Es un abordaje, si se quiere, transescaleno medio. Y en el transescaleno medio, a medida que atravesamos el escaleno medio, atravesamos o entramos en contacto con los nervios torácico largo y el dorsal de la escápula, que son ramas posteriores del plexo braquial. Ya vamos a ver por qué es importante saber eso.
El sitio objetivo, si alguno lee o encuentra, también lo describen como el signo del semáforo, ¿sí? Que es un concepto que vamos a avanzar en la próxima diapo. ¿Por qué era importante entonces identificar estos dos nervios que estaban en el espesor del escaleno medio? Creo que si alguno ha realizado a veces un bloqueo interescalénico, le ha pasado que atravesamos el escaleno medio y estamos a la altura del escaleno medio y el paciente empieza a mover el hombro. Pero ya estoy adentro del surco. No, no estás adentro del surco. Lo que estás logrando vos con la punción de la aguja es estimular lo que es algunos de estos dos nervios pequeños que pasan, que son ramas, como les decía, posteriores del plexo, que es el dorsal de la escápula o el torácico largo, y que están en el espesor del escaleno medio, ¿sí? Son esas cositas finitas que están ahí, señaladas ahí, ¿sí? Son bien finitas. Entonces uno entra por el espesor del escaleno medio y se los puede o llevárselos puestos o encontrar esta respuesta que piensa que está en el surco interescalénico, pero en realidad lo que está por fuera. Y lo que está logrando es lo que está en el espesor del escaleno medio. Entonces uno tiene que evitarlos para no hacer neuropraxia, ¿sí? Lesionarlos, y por otro lado no infiltrar porque todavía no estamos en el surco interescalénico. ¿Estamos? Entonces tengan presente muchas veces que estos dos nervios, pequeños como son, están en el escaleno medio y uno lo puede lesionar o pensar que está en el surco interescalénico y en condiciones de inyectar y no está todavía. ¿Qué es este tema del signo de semáforo? Que algunas veces uno lo lee. El signo de semáforo pregona que es como una cuestión más bien didáctica, de que te dice que uno tiene que infiltrar entre algunas de las pelotitas de semáforo, ¿sí? La pelotita del semáforo de arriba se correlacionaría con el primer tronco, o C5, la segunda con C6, y en algunos libros sale que la tercera pelotita es C7. Pero ¿qué pasó? Franco, que es gran anatomista, hizo una disección de cadáveres y los correlacionó con imágenes ecográficas y encontró que C6 es una raíz bastante grande y que tiene, en realidad, macroscópicamente, dos pequeñas raíces adentro y que se correlacionan con esta imagen de acá. Entonces, uno no tiene que infiltrar en el espesor del segundo y tercer pelotita, por decirlo de forma, del semáforo. Uno debiera hacerlo identificando bien C5 y hacerlo por debajo de C5 y no entre estas dos pelotitas, porque si uno se mete entre esas dos, estaremos dentro del nervio. ¿Estamos? Esa es la importancia clínica de este signo. Entonces, identificar bien la primera pelotita, por decirlo de una forma, que es C5, y estas dos, mejor no tocarlas, o hacerlo por debajo. ¿Estamos? Es importante hacer una buena anatomía de lo que es la zona anatomía de la zona cervical para identificar bien cuál es C5, cuál es C6, cuál es C7, y en base a eso hacer la punción. Pero a grandes rasgos, la importancia de este artículo, y por eso los traigo, es que no hay que infiltrar en cualquier lado, ¿sí? Tratemos de tener presente que la correlación del stop light no siempre es tan como uno quisiera. Para ya avanzar lo que es bloqueo supraclavicular, todos sabemos, en una cirugía de brazo, las indicaciones son cirugía de brazo hasta mano, particularmente de mano. El abordaje sugerido es un abordaje en plano, de lateral a medial. El paciente va en decúbito prono, hombro hacia abajo, brazo aducido y la mano descansa sobre el abdomen. Básicamente lo mismo que el interescalénico. La característica todas la sabemos, la corta latencia, el riesgo de neumotórax, que con la ecografía ahora creo que ha desplazado bastante lo que es el axilar, así que tranquilamente ese riesgo, si bien todavía no está cuantificado, siempre fue bajo y sigue siendo cada vez más bajo. La aguja que habitualmente usamos es de 50 milímetros, los volúmenes son de 20 a 30 mililitros, más cerca de 20 que de 30, y ya vamos a hablar un poquito sobre el sitio objetivo, pero clásicamente se describe, todos conocemos, que es el corner pocket, ¿sí? Que es el espacio costo subclavio. Y hoy les traigo como actualización el concepto de el depósito anestésico local a nivel subfacial. Algunas imágenes para ubicarnos de qué estamos hablando. Entonces dijimos, primera costilla, escaleno anterior, escaleno medio. Acá arriba estaríamos en el surco interescalénico, pero nosotros estamos hablando a este nivel, ¿sí? Un abordaje más distal. Arteria subclavia, plexo que se organiza alrededor de la arteria. Y el abordaje que dijimos es abordaje en plano, de externo a interno, o de lateral a medial. Y acá se puede observar la primera costilla, pleura,
subclavia, plexo. Y la aguja dirigiéndose hacia el corner pocket. ¿Está claro? Eso es donde nosotros debiéramos realizar nuestra infiltración. De vuelta, el mismo video que realizado por el mismo personaje. Fíjense cómo posiciona al paciente de vuelta para poder maniobrar con buena comodidad la aguja. Fíjense dónde está el ecógrafo, al frente, exactamente al frente. El tipo tiene visión directa. Entonces me sienta el paciente. La sonda que voy a utilizar es una sonda lineal de alta resolución, que es con la que mayormente nos manejamos. Y el corte, como dijimos, en eje corto, localizado en la fosa supraclavicular. Fíjense cómo pone la sonda. Y vamos a ver lo que se ve con el corto, con el eje, con la sonda. Fíjense cómo corta bien, ¿sí? Y que la sonda no está totalmente apoyada sobre la clavícula, ¿sí? Entonces, arteria, primera costilla, acá se ve lo que es la pleura, que se correlaciona con esto, es la misma altura, y ahí está el plexo. Fíjense cómo pone la sonda no la pone directamente sobre la clavícula, la rota un poco. Entonces, de vuelta, por debajo de esta zona, ahí está la arteria, esto es pleura, esto es primera costilla, y por debajo de la primera costilla uno no debe punzar, ¿no? Estructura que late, fácil de identificar, estos son los troncos, por debajo de esta zona uno no debe punzar. Lo pone al revés, por eso es que no se pierde un poco. Esto es lado izquierdo. Porque la referencia, vos viste que la puso medial. Nosotros casi siempre la ponemos lateral. ¿Qué referencia? No, es que, a ver, la posición de la sonda. Ya sé, depende de nosotros a lo mejor es por costumbre, pero lo ponemos, el sitio de referencia aquel lo ponemos lateral, ¿no? Déjame que termine el video y yo retomo tu pregunta. Fíjense cómo va a ir el sitio de punción, ¿sí? Ellos proponen dos punciones. Uno puede hacer con una punción única y depositar todo el anestésico local en el corner pocket, o hacer varias punciones. Lo que se ha visto es que mientras más punciones hagamos, menos latencia tiene, mejor distribución de anestésico local, más rápido tenemos el paciente listo. La realidad es que mientras más punciones hacemos, más riesgo de complicaciones tenemos. Entonces, llámese neumotoras, neopraxia, lo que fuere. Entonces, hay que balancear un poquito en base a lo que tenemos al frente del paciente y qué tan seguros estamos nosotros con lo que vemos y con la facilidad que tengamos nosotros para poder hacer el bloqueo, ¿sí? Entonces, fíjense qué buena visión que tiene, ¿no? La primera costilla sube acá de bandeja para no perforar la pleura. El anestésico local infiltra, desplaza lo que es el plexo hacia arriba y ahora reposiciona la aguja y busca una buena cobertura del anestésico local sobre el resto del plexo, ¿sí? Lo que vos decís, Guille, es cierto. A lo mejor es costumbre nuestra y ellos lo hacen, nosotros nos acostumbramos, entonces la realidad, se perder un poco. Lo que pasa es que está muy bien establecido cómo tiene que ir la sonda en lo que es, por ejemplo, ecocardio, ¿sí? Uno sabe que vos tenés que estar a la derecha del paciente. No olvidemos que el avance de la ecografía sobre la anestesia es un desprendimiento de lo que es ecografía, o sea, diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes sí está bien estipulado cómo se para uno y dónde tiene el ecógrafo y cómo tiene que poner la sonda y demás. Eso, después pasamos a accesos vasculares y también hay un intento de estandarizar cómo tiene que ir la sonda y cómo tiene que ir el sitio de punción. La realidad es que cuando uno la aplica anestesia regional, depende de cómo organices vos y cómo tengas tu paciente. Si vos te parás en la cabecera, la forma en que vos vas a poner la sonda no es la misma que si vos te vas a parar estando en los pies. Y vos podés hacer el bloqueo estando en la cabecera o estando en los pies. Obviamente dependiendo del bloqueo. Pero la realidad es que la sonda va variando y se va acomodando al usuario mismo y al bloqueo que tenga. Ahora, si vos querés publicar y vos querés estandarizar, lo mejor que podés hacer es poner, como hace la mayoría, dónde es interno, qué es externo, y sí, avanzar un poquito en una de esas con lo que es la estandarización. Pero la realidad es que cada uno pone la sonda según cómo se pare a la hora de hacer el bloqueo.
Casi siempre uno sí. Casi siempre. Pero a ver, un axilar. Vos al axilar tenés que avanzar de cefálico a caudal. Y vos podés avanzar de cefálico a caudal estando en la cabecera del paciente o en los pies del paciente. Si vos tenés cancha como para tener tu ecógrafo al frente, sonda acá al frente, y punzás así, es totalmente válido. De todas formas, se me ocurre que para iniciar la práctica es conveniente que el notch esté del lado donde se va a introducir. Claro, el notch siempre es mejor del lado donde vas a introducir. Exacto. Te da más. Por eso lo que yo decía, eso sí. te hace perder, sí. Porque la estás viendo en una disposición. Sí, de repente, como les digo, si quieren publicar, preocúpense porque el notch esté por el lado donde vos vas a hacer la introducción de la aguja. ¿Sí? Si vos querés sacar una buena imagen y que te quede prolijo el trabajo, eso es totalmente válido. ¿Y qué les traigo así de novedoso? Es este tema de, lo propone Karmakar. Me ha pasado muchas veces listo, me voy al corner pocket, lo veo bárbaro, infiltro en el corner pocket y ¿qué pasa? Me falló el bloqueo. Lo tengo que complementar, lo tengo que hacer una máscara de laringe, lo que fuere. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que más se adecua a mi experiencia es, hasta que encontré este artículo. Karmakar es también un gran publicador, y ellos lo que comparan es el bloqueo extrafacial versus subfacial del anestésico local. Y definen este concepto de los criterios sonográficos de lo que sería la infiltración subfacial del anestésico local. ¿Y qué es lo que les remarco aquí? La infiltración del subfacial del anestésico corresponde a atravesar la fase que recubre el plexo braquial a nivel supraclavicular. ¿Y cuáles son los criterios ecográficos que me permiten a mí saberlo? Básicamente, si puede observarse en esta imagen, de repente no tanto, lo que se ve aquí es la aguja que entra, la infiltración del anestésico local y el desplazamiento del plexo braquial, rechazo del anestésico local. ¿Está? El bolo del anestésico local está a esta altura. Y el plexo, lejos de estar embebido con el anestésico local, lo que hace es se rechaza. ¿Sí? La fascia está indemne, es toda esta parte que se ve aquí. Entonces, no se atravesó la fascia, el anestésico local se infiltra en el espesor del escaleno medio y el plexo, en lugar de embeberse en el anestésico local, se rechaza. Aquí es distinto. Los plexos están más en contacto con la aguja. ¿Sí? El plexo, cuando uno infiltra, esto es una imagen mucho más dinámica. Cuando uno infiltra, uno ve que el anestésico local inmediatamente rodea el plexo, ¿sí? Y el plexo no es rechazado por el bolo anestésico local. ¿Estamos? Entonces, a mí me pasó, lo he visto más de una vez, es cuando uno se va al corner pocket, a veces uno infiltra y lo que logra es que el plexo se rechaza, ¿sí? Y no hay el anestésico local no llega a rodear o embeber totalmente el plexo. Entonces, es importante lograr una buena inyección subfacial. De repente las imágenes, les recomiendo que el artículo lo lean, es bastante interesante y bastante evocador cuando uno lo empieza a practicar y empieza a identificar esta inyección, cuándo es subfacial y cuándo está por fuera, y el comportamiento que tiene el plexo cuando entra en contacto con el bolo anestésico local. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que se vio? Y que tiene menor latencia y mayor duración. ¿Sí? Y por ende también hablan de la efectividad es similar. Pero uno a veces cuando hace la dosis de bolo y es extrafacial y ve que no toma y supuestamente es un bloqueo que tiene que tomar a los 5 minutos y no tenemos respuesta, uno se empieza a desesperar. Entonces, ¿por qué falló? Falló. No es que falló. Posiblemente haya sido extrafacial y tenés que esperarlo un poco más. ¿Estamos? Ante ahí lo que uno ve es que cuando ves subfacial sin haber sabido esto, vos te das cuenta, hiciste 20 veces, ya está. Vos mismo te das cuenta porque quedan los paquetes tan individualizados. Exacto. Vos ves que quedan los 3, en el otro no, está empujado. Se empuja y se va. 20 ya está. Exacto. No le haga más nada porque ya... Ojo. Pero a mí me ha pasado y me he encontrado con gente que dice, sí, pero a mí el supra no me anda. Bueno, fíjense, puede que venga por este lado. Este es un artículo un poquito más reciente, de vuelta, Karmakar, Sala Blanche,
Este es de 2017 y habla del bloqueo costoclavicular o del abordaje infraclavicular a nivel del espacio costoclavicular. Es una opción más, ¿ok? Lo traigo como variante y algo de actualización. Vamos a describir la técnica a grandes rasgos. El paciente en decúbito dorsal, la apertura del brazo de 90 grados. Fíjense dónde ponen la sonda, es infraclavicular por debajo de la clavícula. Va a ser un abordaje que es en plano, de lateral hacia medial. Otra vez, insisto en lo que es ergonomía, fíjense. Y esto es lo que vamos a ver. Si ponemos la sonda directamente sobre la clavícula, obviamente hueso no me deja ver lo que hay abajo, y esto es la imagen que vamos a ver, clavícula. Esta es la imagen que proponen ellos, imagen objetivo para realizar el bloqueo, donde se identifica lo que es el pectoral mayor, el subclavio. Todo esto que se ve acá es el plexo braquial, la arteria esta axilar y vena axilar. Esto que se ve hacia acá abajo y que se correlaciona acá es la pleura. ¿Estamos? Si seguimos yendo hacia caudal, aparece la vena cefálica, aparece la arteria tóraco-cromial, y eso nos habla de que ya estamos muy caudal. El bloqueo se realiza a esta altura. Estamos, abordaje en plano, de lateral hacia medial. Experiencia que tengo, un bloqueo esta mañana y no tuve ningún problema. Se ve y andan bien. A esta diapo lo que quería mostrarles es cómo se empaquetan los nervios hacia externo y el sitio de punción. ¿Sí? Es un sitio de punción que hay que atravesar la fascia, pero no hay que meterse adentro de los troncos nerviosos. ¿Sí? Entonces, para el que esté indicado, cirugía de tercio inferior del brazo hasta la mano, el abordaje en plano de lateral a medial, es un análogo al abordaje medio clavicular de Borchardt. Lo que propone es que tiene menor latencia que el infraclavicular clásico, tiene un onset de 5 minutos, ¿sí? O sea, el paciente empieza a sentir algún tipo de sintomatología de bloqueo a los 5 minutos, posiblemente terminamos de inyectar y el paciente ya está con alguna sintomatología. La capacidad de entrada cirúrgica con ese bloqueo es alrededor de 10 minutos, o sea, bastante comparable con lo que puede ser un supraclavicular. Y todo esto se atribuye a la distribución compacta y menos variable de los nervios, ¿sí? Que están todos en la zona externa. Es un bloqueo menos profundo, eso es realidad, es un bloqueo mucho menos profundo que el bloqueo infraclavicular que vamos a ver en el abordaje clásico, que son las próximas diapos. Entonces, supuestamente, si es menos profundo, duele menos. El posicionamiento es con abducción a 90 grados y una almohadilla interescapular. Eso es importante porque hoy cuando lo realizaba me olvidé de poner la almohadilla interescapular y el hombro me molestaba. Entonces, uno pone la almohadilla interescapular, el hombro baja y uno puede entrar mejor con la aguja. La contra es que tiene vasos y pleura que están bastante cerca, ¿sí? Pero los nervios están polarizados en una sola parte, entonces es fácil de llegar. La aguja que usan ellos es de 80 milímetros, la describen con una aguja de 80 milímetros. Los volúmenes son de 20 mililitros y de ropa ivacaína 0,5. Y el sitio de objetivo, como dijimos, es una distribución interclúster después de atravesar la fascia, ¿sí? Subfacial. La respuesta es de cordón posterior o lateral. Y ahora vamos al abordaje infraclavicular clásico. Cirugía de indicaciones, cirugía de brazo hasta mano. El abordaje sugerido es en plano de cefálico caudal, ya vamos a ver. ¿Qué característica tiene? Tiene un poquito más de latencia versus el bloqueo supraclavicular. Es un bloqueo más profundo, ¿sí? Está alrededor de 6 centímetros, 6 a 8 centímetros, dependiendo de la contractura física. Por ende, duele más. Es ideal para cirugía de mano y cuando uno va a dejar un catéter, ¿sí? El hecho de que sea un bloqueo profundo te habilita a vos a tener un catéter que va a estar mucho más fijo por todos los tejidos que tiene que atravesar. Entonces, yo les recomendaría que este tipo de bloqueo lo dejen relegado más que nada para bloqueo de mano y dejar un catéter, o si no, muchas veces lo que he logrado se ve bastante en pacientes más pediátricos, ¿sí? Cuando son pacientes de 10, 6, 7 años, son extremos, tienen reducciones de codo, se va a ver perfecto, tienen muy buena, son bastante superficiales y fáciles de llegar. Esas son las dos indicaciones en mi práctica al día de hoy, generalmente los uso para esos pacientes. Posicionamiento con abducción del brazo en 90 grados, flexión del codo en 90 grados y mirada del paciente hacia contralateral. La aguja a utilizar son de 100 a 50, o básicamente dependiendo de la contractura del paciente, y los volúmenes de 20 a 30 mililitros. El sitio objetivo es una distribución en U del anestésico local por debajo de la arteria. Ya lo vamos a ver en las imágenes y en los videos. Un poquito de anatomía. Bueno, la apófisis coracoides y la relación que tiene
las estructuras vasculonerviosas clásicamente descritas para los abordajes con el neuroestimulador. Como les decía, la distribución anestésico en U por debajo de la arteria. El abordaje es en plano, de cefálico a caudal. ¿Okay? Y uno tiene que atravesar pectoral mayor, pectoral menor y llega a la arteria. Esto que se ve acá es pleura. ¿Estamos? Entonces también es un bloqueo que no está exento de riesgo. Para ir al video, vamos de vuelta. La sonda que usa es sonda de alta frecuencia, lineal. Y fíjense cómo posiciona el brazo. Hay abducción del brazo a esta vuelta. ¿Estamos? Abducción. Esto me baja la clavícula y me superficializa el plexo, que son los dos problemas que tenemos con este bloqueo. Si yo bajo el brazo, la clavícula sube y después cuando quiero poner la sonda me molesta. Entonces es importante que haya una buena abducción a 90 grados del brazo y flexión del codo. El abordaje, como dijimos, se pone el notch hacia arriba porque la punción es de cefálico caudal. Corte en eje corto de los vasos y los nervios. Y ahí vamos a ver arteria. Y no sé si me va a señalar, ahí está, pectoral mayor, pectoral menor y vena. Hay que tener en cuenta muchas veces que hay varios vasos venosos acá, ¿sí? Entonces, una vez que están en el recorrido de la aguja y uno a veces se los puede atravesar y hace la infiltración, y si uno colapsó el vaso y no lo vio cuando hizo la infiltración, puede haber absorción de anestésico local y intoxicación por anestésico local. Entonces, identifiquen bien los vasos, dónde está la vena antes de hacer la punción, porque es muy fácil comprimirlo y atravesarlo con la aguja. Entonces, ahí está el pulmón, referencia no menor, y vamos a tratar de, ahí se empieza a ver la aguja y la llegada. Bien, van a ver que empieza infiltrando en hora 3 de la arteria, ¿sí? Pero la recomendación es siempre ir hacia posterior, lo más posterior que se pueda, porque mientras más posterior es, mejor es la distribución en U del anestésico local. Y si se ponen a recordar qué respuesta buscábamos en el abordaje con el neuroestimulador, respuesta al radial. Entonces, la respuesta radial, uno aseguraba que cuando infiltraba iba a tener un buen bloqueo. Bueno, lo mismo, estamos yendo abajo de la arteria. Hay correlación entre lo que hacemos antes y lo que hacemos ahora. Ahí se ve como la distribución anestésico local es bien por debajo de la arteria. Miren qué cerca hay que trabajar sobre la arteria. Hay que trabajar cerca de la arteria. Esa es una recomendación de práctica hoy. Hay que trabajar cerca de la arteria. Cuando uno diseca completamente la arteria en su borde posterior, es cuando mejor resultado tiene el infraclavicular con el eco. Ya llegando hacia el final, bloqueo axilar, cirugía de mano, la indicación, el abordaje sugerido es un abordaje en plano, de cefálico hacia caudal. La posición es un paciente en decúbito prono, con el brazo reducido 90 grados, aguja de 50 milímetros, volúmenes de 20 a 30 mililitros, o 7 a 8 mililitros por nervio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque uno puede ir nervio por nervio, o hacer una disección o una infiltración perivascular que se correlacionaría con la técnica descrita de los altos volúmenes de Winnie. Winnie proponía, cuando usamos el neuro, hacer una distribución, utilizar altos volúmenes, encontrar respuesta y utilizar 30 o 40 mililitros, perdón, 40 o 50 mililitros, y con eso lograr el bloqueo completo del axilar. ¿Sí? Ahora con la venida del eco uno puede ir nervio por nervio, como hacíamos antes, o infiltrar alrededor de la arteria. Y lo podríamos correlacionar con esta técnica que utilizaba altos volúmenes porque lo hacía a expensas de los volúmenes, ¿sí? Entonces, básicamente, las dos opciones son válidas. Yo personalmente me gusta ir, si voy a hacer un axilar que lo uso poco, alrededor de la arteria. Hago una buena infiltración y disección de la arteria con anestésico local en su circunferencia total. ¿Sí? No voy nervio por nervio. Ya les voy a explicar por qué. Las características de este bloqueo es una seguridad para el paciente ambulatorio porque no trabajamos cerca de la pleura. Hay que buscar el músculo cutáneo y el braquial cutáneo interno por separado, ¿sí? Entonces no es una técnica de punción única. Lo que sí tiene es una gran variabilidad anatómica. Ya los nervios de esa altura ya están organizados en cuerdas, entonces la disposición alrededor, como vamos a ver más adelante,
es bastante variable. Entonces, esta es la principal causa por la cual yo no voy nervio por nervio y hago una disección con anestésico local directamente sobre la arteria. Rodeo bien la arteria con anestésico local y con eso me alcanza. No voy nervio por nervio porque hay una gran variabilidad anatómica y conforme voy haciendo, buscando nervio por nervio, luego los 7 u 8 mililitros, se me hace una distorsión importante de lo que es la anatomía y la verdad que se vuelve bastante engorroso. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que son bloqueos más bien distales, o sea que la movilidad de lo que es la cintura escapular está bastante conservada y en pacientes que no colaboran, se desorientan, sobre todo cuando son jóvenes, al cirujano eso le puede molestar. Entonces, o lo sedas bien o elegís mejor el paciente. Entonces, como dijimos, abordaje en plano de cefálico hacia caudal. El sitio de punción acá está propuesto como 1. Difícilmente pueden llegar a las 4 cuerdas desde un solo sitio de punción, solamente redireccionando la aguja. En mi experiencia siempre tenés que entrar y salir, o tenés que tener mucha cancha para no perder de vista a medida que vas infiltrando los diferentes nervios. Y la organización que yo les decía, ¿sí? Es en extremo variable. El mediano, miren, fíjese, hasta en un 30% está en hora 11, pero ya después está en un 26%, o sea que el 50% de las veces va a estar en la hora 12 de la arteria. El radial va a estar generalmente en hora, no tanto a nivel posterior como uno quisiera, sino más bien en hora 5 o en hora 6. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Después lo mismo pasa con este es el cubital. Este es un poquito más constante, pero está en hora 3 generalmente. Entonces, esto hace que ir nervio por nervio, personalmente a mí lo encuentro bastante engorroso, porque es difícil encontrar los nervios uno por uno. El músculo cutáneo, recuerden que ya se dividió, salió del plexo, entonces tiene que buscarlo entre lo que es bíceps y coracobraquial. Es bastante fácil de ubicarlo. Y bueno, ahora vamos al video. Abrazo abducido. La flexión del codo es indistinta personalmente, eso a cada uno como esté más conforme. El bloqueo es un bloqueo superficial, así que un 3 centímetros de profundidad uno debería ser suficiente. Y bueno, de vuelta, lo mismo que pasa con el infraclavicular en el abordaje clásico. Uno identifica rápidamente la arteria y puede haber 2 a 3 venas. Ojo cuando miren la vena axilar, uno pone la sonda y es muy fácil colapsarla. Entonces, uno la puede atravesar con la aguja en el momento que hace el bloqueo, no darse cuenta porque está colapsada, hace la infiltración y tenemos una intoxicación por anestésico local. Entonces, ojo a la hora de colapsar las venas, identifiquen bien los vasos. El abordaje de cefálico caudal. Lo otro, Santi, también es pulsar y atravesar piel y aflojar. Esa es la otra. Si no, le metés y a lo mejor ya ahí está adentro, entonces atraviesa, afloja y ahí... Y vas viendo, ¿sí? De hecho, eso es lo que ha hecho en este caso, porque acá está floja la punción, porque esto es vena. Entonces, ven acá, va alrededor de la arteria. Ahí está el nervio cubital, el nervio mediano, pero no va nervio por nervio. Personalmente, a mí, cuando lo hago periarterial, no me voy nervio por nervio. Me resulta mucho más práctico. Se distorsiona muchísimo la anatomía cuando uno va nervio por nervio. Pero es muy gratificante ver la respuesta, cuando uno va nervio por nervio, es ver la respuesta de los diferentes nervios y cómo uno se va ubicando y va diciendo, claro, acá está, lo va ubicando. Pero después bloquear nervio por nervio no es tan redituable. Bueno, y este artículo se los traje que no es tan actual, pero para mí este artículo me parece que siento como un precedente, porque habla de dónde tiene que ir la punta de la aguja. Y más que la punta de la aguja, empieza a introducir el concepto de criterios ecográficos para que el bloqueo funcione. Si uno lo lee, lo que hace el artículo te dice cómo se tiene que distribuir el anestésico local alrededor de diferentes sitios de bloqueos para que vos tengas un bloqueo exitoso. ¿Y por qué es novedoso esto? Porque ya uno viene con la cabeza del neuro. Uno decía antes que si infiltraba 20 mililitros en un bloqueo infraclavicular con una respuesta radial, vos tenías un éxito bastante alto, una tasa de éxito bastante alta. Entonces,
Hoy ya no hablamos del neuro, no hablamos del 0,4 miliamperes con respuesta radial. Hablamos de cómo se distribuyó el anestésico local alrededor de la arteria, alrededor del nervio, alrededor del ciático. Conforme si ustedes se recuerdan los artículos que les fui presentando antes, hablan de criterios ecográficos para ver cuándo atravesábamos la fascia, de criterios ecográficos de cómo se distribuía el anestésico local en U, abajo de la arteria, en el bloqueo infraclavicular. O sea, ya hay que empezar es como una especie de cambio de paradigma, ¿sí? Hay que empezar a entender que el ecógrafo nos habla de criterios ecográficos para asegurarnos que el bloqueo va a funcionar en base a lo que vemos, ¿sí? Entonces, uno se puede quedar tranquilo que el bloqueo va a andar, no porque una vez el paciente ya empiece con sintomatología, sino porque ecográficamente la imagen que vio es evocadora de que el bloqueo va a andar, ¿sí? Entonces, conforme uno empieza a meterse en artículos, empieza a entender cómo tiene que poner la aguja para que el bloqueo funcione, porque la imagen que busca es esa, o determinada distribución del anestésico local sobre el nervio o el vaso. Es un artículo que es interesante y lo escribió más que nada Capdevila, que también es gran bloqueador, anestesista regional. Ya para finalizar, bloqueo de nervios periféricos. Esto creo que es una herramienta que no toda la tenemos, pero que es bastante útil, porque muchas veces hacemos nuestro bloqueo a nivel proximal del plexo y de repente, che, me parece que tiene radial o me parece que tiene medio. Lo tengo que reforzar. ¿Se puede hacer ecográficamente? Sí se puede. Este artículo hace una descripción anatómica de los nervios periféricos a nivel del codo, a nivel medio braquial y a nivel de la muñeca. Y le da a uno los conocimientos anatómicos para encontrarlo. Entonces, características de este bloqueo, lógicamente hay que ir nervio por nervio. Los volúmenes que uno tiene que utilizar son 6 a 8 mililitros por nervio, con eso suele ser bastante bueno. La distribución de anestésico local no necesariamente tiene que ser en forma de dona, sea alrededor de todo el nervio, pero sí es importante que estén con una buena distribución de anestésico local. Si es en forma de dona, mejor. La indicación son para procedimientos de bajo impacto, ¿sí? O sea, cirugía de mano, básicamente partes blandas. Refuerzo de bloqueo fallido, como dijimos antes, básicamente teniendo en cuenta el territorio quirúrgico. Si van a abordar territorio dorsal, tenemos que tener un buen radial. Si vos estás con duda de tu radial, va y lo reforzás, ¿no? Eso voy dependiendo del territorio quirúrgico. O pacientes que tienen contraindicaciones para bloqueos más proximales, ¿sí? Una parálisis frénica del otro lado, un collar de Filadelfia, infección del sitio de punción, o de repente tiene una coagulopatía y vos sabés que este sitio es mucho más compresible que lo que puede ser una subclavia. Entonces, de repente, en un paciente coagulopático, esta es una opción mucho más interesante que hacer un bloqueo a nivel supra o infraclavicular. Hay que tener en cuenta que la motricidad proximal va a estar totalmente conservada, o sea que hay que tener una buena sedación, ¿sí? Porque el paciente puede mover todo lo que es el brazo y molestar al cirujano. Y hay que tener en cuenta también que, como dijimos antes, mientras más distales son los nervios, más tejido conectivo tienen. Eso los protege frente a los golpes, ¿sí? Frente a la inyección intraneural lo protege. Pero también son oligofasciculares, o sea, tienen menos contenido nervioso. Y si ese único, 2 o 3 fascículos los lesionamos, seguramente va a ser sintomático. Entonces, ¿tienen más tejido conectivo que lo protege? Sí, fantástico, pero tienen también menos tejido nervioso disponible para lesionar. El nervio radial, ¿cuál es la anatomía que a mí siempre me resultó para encontrarlo? El nervio radial sale por el cordón posterior y va al canal de torsión del húmero. Y de ahí se ubica a la altura del codo entre lo que es el canal bicipital externo y los supinadores. ¿Okay? Y si uno coloca la sonda a esa altura, empieza a ver esto. Una estructura hiperecoica en estrecha relación con el húmero, y si uno le empieza a seguir y rodear hacia atrás, empieza a esta altura. Se ve hiperecoica en el espesor del tríceps. Es bastante fácil de ubicar. Esto, acá es el pliegue. Este es el pliegue. Y el músculo cutáneo también lo tenés todo. El músculo cutáneo a esta altura ya se fue, ya se ve ese sitio. Ya tenés que hacer una infiltración en corona radiada alrededor de la circunferencia del brazo como para pasar. Bueno, como les decía. El nervio cubital, a esta altura, el cubital yo siempre lo busco a la altura de
de la muñeca, porque a este nivel del cubital está en estrecha relación con las arterias. Entonces, desde ahí le hago un tracking y me voy hacia el canal epitróculo del craneano, que es donde está más constantemente el nervio. Uno lo puede buscar acá a esta altura, donde la A se correlaciona con la primera, y puede ver el canal epitróculo del craneano, que muchas veces es una estructura bastante irregular, difícil de ver, bastante gorrosa. No se recomienda hacer el bloqueo a ese nivel, sino pre o post. Entonces, uno lo puede buscar directamente sobre el canal epitróculo del craneano, que es más difícil, y una vez que lo encuentra, se va del canal y lo bloquea arriba o abajo, como les decía. Si no, hacen lo que hago yo, es ir a la altura de la arteria cubital, ubican el nervio, que habitualmente es este que está aquí, lo siguen y le hacen el bloqueo. Nervio mediano está en estrecha relación a la altura del codo, en estrecha relación con lo que es la arteria, que es lateral, y el tendón del bíceps. Entonces, también bastante fácil de ubicarlo. Infiltración. Y si no, más bien a la altura de la altura distal, uno puede encontrarlo entre el flexor superficial y el flexor común profundo, que también es bastante constante y fácil de ubicarlo. Siempre que trabajen sobre mano, lógicamente. Mientras más próximas se vayan, mejor bloqueo del resto del brazo van a tener. Bueno, preguntas. Yo no hago demasiado este tipo de bloqueo, gracias a Dios trabajo con solar como seguidor. ¿Con cuál me sugerís empezar? La curva de aprendizaje en cuanto a intentos prácticas, de cuánto tiempo es, y le sugerís asociarlo al neuroestimulador. A ver, Hatzig propone mucho lo que es el triple monitoreo, ¿sí? El triple monitoreo tiene que ver con lo que es la presión de inyección, ¿sí? Uno tiene que monitorizar la presión de inyección. Cuando uno empieza a infiltrar, no puede infiltrar con presiones altas, o sea, si la aguja está dura, no infiltren. En Estados Unidos y en el primer mundo hay pequeños dispositivos que permiten monitorizar la presión, entonces nos está diciendo que estamos infiltrando a altas presiones y uno no tiene que dejar de infiltrar. La otra pata del monitoreo es el neuroestimulador, porque nos está hablando de que el neuroestimulador, cuando encontramos el nervio y tenemos respuesta motriz, está hablando de que lo que estamos tocando es tejido nervioso, entonces me da información funcional sobre lo que estamos tocando. Y el otro monitoreo tiene que ver con la ecografía, ¿sí? Con la imagen, con lo que estamos viendo. Entonces, la combinación de las tres cosas es lo que a mí me da seguridad. Y obviamente, en lo que es seguridad para el paciente y para mí, tiene que ser el máximo. O sea, si podemos las tres cosas, las tres cosas. Como no tenemos monitoreo de presión, y tiene que ser ecógrafo y el neuro. El neuro no va a perder nunca validez porque está dando información funcional. Si bien yo hablo del cambio de paradigma y la distribución y toda la historia, el neuro sigue estando vigente porque te da información funcional sobre lo que estás viendo. Y es información complementaria a lo que estás viendo. Y respondiendo a la otra pregunta, el tema de con cuál empezar, yo creo que la curva del aprendizaje yo la hice con el axilar. El axilar es extratorácico, tenés es engorroso encontrarle la vuelta a la disposición, pero te da encontrarle la vuelta a la disposición de los diferentes nervios alrededor de la arteria. Pero te da seguridad en que no vas a estar, es extratorácico. Primero principal. Y segundo, está bien, estamos hablando de miembro superior a esta vuelta, pero si vamos a femoral también es una opción súper válida. Pero lo que te da el axilar es este tema de manipular y ir nervio por nervio, que a mí me dio, que yo lo entendía así, te da cancha en lo que es alineación entre la sonda y el ecógrafo. Entonces, una vez que vos ya tenés alineación, aguja y ecógrafo establecida, te puedes pasar de axilar a supra, infra, ya te es indistinto, porque lo que es más difícil dominar es la alineación entre la sonda y la aguja. Y después el ojo, verlo. Bueno, y después los Cuando vos vas al ciático, como no tenés mucha referencia de vaso, es difícil de localizar. Sí, Porque a veces no, eso. vos tenés los vasos y vos Tal decís, cual. bueno, el otro no. Bueno, el ciático sí, sobre todo cuando te das más proximal puede ser bastante engorroso encontrarlo. Pero la realidad es que yo siempre empecé con axilar y creo que es una muy buena opción, por la seguridad que te da y por la facilidad que te da a vos para alinear la sonda y la aguja. Hay un artículo que habla de educación en anestesia regional que hablan de que cerca de 28 procedimientos sería el número que uno tiene que lograr con alguien que te asesore, que te siga, que te vea y que te corrija para lograr una buena
cancha, por decirlo de una forma, un training en lo que es alineación sonda-aguja, que es en una de esas, creo yo, lo que más cuesta en este punto. Ya después, una vez que logró eso, ya después es imagen, 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 y te puedes pasando a los diferentes bloqueos sin ningún problema. ¿Qué onda? Una pregunta, para cirugía de mano, ¿qué bloqueo preferís usar? Si vos tenés un hombro, un paciente virgen, o sea que no vas a tener ningún problema de nada, y yo me voy de supra, no, es un bloqueo superficial, es un bloqueo que a mí me da seguridad. A ver, es un paciente de 120 kilos, le pusiste la sonda y no ves qué puede pasar, no me voy al supra, me voy al axilar, me voy al bloqueo periférico, o sea... Hoy tuvimos ese caso. Claro, o sea, eso es lo lindo que tiene hoy por hoy el ecógrafo, te da la opción de decir, ¿qué tengo al frente? No veo, estoy seguro, no estoy seguro, ¿a dónde me voy? Subo, bajo, refuerzo. El bloqueo, yo creo que cabecera es el supra, pero si no estás seguro, siempre tenés opciones para hacerlo.